Venga, no se preocupe, no se preocupe. Compañeros, últimas tomas, hemos de empezar. Por favor, compañeros, hemos de empezar. Por favor, compañeros, dejen tomar asiento en la mesa presidencial a la señora presidenta de la Comunidad de Madrid. Comenzamos. Excelentísimo señor presidente de la República de Colombia, autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Economía que organizamos con la colaboración del Grupo BBVA, cuyo presidente, don Francisco González, introducirá esta sesión en la que tenemos el muy especial honor de recibir a su excelencia don Álvaro Uribe. La tribuna es suya. Señor presidente, queridas amigas, queridas autoridades, queridos amigos, buenos días a todos. Es para nosotros un gran honor poder contar hoy aquí con la presencia de don Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República de Colombia. Y para mí es, además, un auténtico privilegio tener la oportunidad de presentar a una de las figuras más relevantes de la política latinoamericana y yo diría también a nivel mundial, pero ante todo presentar a un buen amigo con el que he tenido la oportunidad de compartir varios momentos en los últimos años. La última en Colombia, mi última visita a Colombia en noviembre del año pasado. El presidente Uribe es suficientemente conocido por todos ustedes. Ya ven la expectación que ha marcado en este almuerzo y, por tanto, no me voy a extender en su presentación. Pero sí me gustaría destacar algunos de los aspectos de su personalidad y de su trayectoria. Ser presidente de un país es algo que conlleva una enorme responsabilidad, pero ser presidente de un país como Colombia, dominado, por desgracia, durante años por la violencia terrorista y la inseguridad, exigía un liderazgo firme, pero sobre todo una extraordinaria valentía personal, fortaleza de carácter y coraje político. Características, todas ellas, que reúnen su persona el presidente Uribe, quien desde muy joven se ha venido enfrentando a todo tipo de desafíos. Jurista de formación, político de corazón, ha decidido dedicar la mayor parte de su vida a servir y a trabajar por su país, desempeñando de manera muy exitosa casi todos los cargos de elección popular posibles en Colombia hasta convertirse en presidente de la República. Su elección como presidente de la República en el año 2002 marcó un hito en la historia de Colombia. Se convirtió en el primer candidato no oficial en ganar unas elecciones, terminando con el bipartidismo existente hasta entonces. Colombia, no sé si se acuerdan ustedes, se hallaba entonces probablemente en el momento más complicado de su historia, sumida en una profunda crisis política e institucional. Su apuesta valiente conectó rápidamente con toda la población colombiana y hoy, después de casi 7 años de gobierno, mantiene un índice de aceptación popular superior al 70%, que
Como saben ustedes, no es nada habitual en política después de 7 años de gobierno. Desde el primer momento, el presidente Uribe se ha comprometido con la recuperación de la prosperidad de su pueblo. Sus acertadas decisiones han conseguido cambiar el destino político, económico y social de Colombia. La libertad, la seguridad ciudadana, la seguridad democrática, el Estado de Derecho han sido sus armas en su lucha permanente contra las grandes lacras de la sociedad colombiana, como son la pobreza y, yo diría, eran, aunque todavía es, pero menos, el terrorismo. En España sabemos mejor que nadie el daño que la violencia puede ocasionar, la violencia terrorista puede ocasionar a una sociedad. Y también para derrotar al terrorismo solo vale una lucha decidida y sin concesiones, como la emprendida por Colombia y que claramente apoyamos sin reservas desde aquí. El compromiso con la libertad del presidente Uribe no solo ha sido merecedor del respeto de los líderes de todo el mundo, sino que ha convertido a Colombia en un modelo para aquellos países que persiguen el establecimiento de una sociedad basada en el respeto a los derechos humanos. Y yo sé que sobre esto se ha escrito mucho en muchos sitios, pero claramente la lucha se ha hecho dentro de la ley y con el respeto a los derechos humanos. Pero su propuesta no se ha centrado exclusivamente en lo político. Con sus iniciativas para reducir la pobreza, promover la igualdad social y estimular el desarrollo económico, el presidente Uribe ha devuelto la confianza a la economía colombiana, a sus ciudadanos, a sus emprendedores y al conjunto de empresarios e inversores extranjeros. De esta forma, en el año 2002, Colombia inicia un ciclo extraordinario de crecimiento económico promovido por la expansión de la inversión y el consumo privado, donde la inversión extranjera jugó un papel muy importante. Además, Colombia ha vivido una etapa de crecimiento en los últimos años que no se recordaba desde la década de los 70, con tasas superiores al 7%. Durante esos años de expansión, Colombia, a través de una importante fortaleza institucional, su ortodoxia económica y la elevada capacidad de capital humano, se ha preparado para afrontar entornos internacionales tan adversos como el actual. Y por eso, a diferencia de la década anterior, Colombia hoy está mejor preparada para afrontar esta crisis económica global en la que nos encontramos y en la que estamos viviendo y que ha creado la recesión más grave, como saben ustedes, desde los años 30 del siglo pasado. Y el interés del presidente Uribe por lo que pasa en su país es tan grande que ahora, cuando le recibía, lo primero que me preguntó es cómo está Colombia vista desde el banco de BBVA. Y no se pueden imaginar ustedes lo detallista que es y cómo sigue las cosas día a día y minuto a minuto. El éxito del presidente Uribe, por tanto, de Colombia, es un claro ejemplo de esperanza para el resto de Latinoamérica y para todas las áreas emergentes. Termino. Como presidente del Grupo BBVA, quiero aprovechar esta ocasión para destacar nuestro firme compromiso con ese gran país. Y quiero decir hoy aquí que la gestión del presidente Uribe nos ha demostrado que no nos equivocamos cuando apostamos por Colombia. Empezamos a trabajar en Colombia hace 15 años con una gran inversión. Compramos uno de los grandes bancos de Colombia, el Banco Ganadero, apuesta que en los últimos años hemos redoblado con la compra de Gran Ahorrar, uno de los grandes bancos hipotecarios del país. Y con esta adquisición logramos posicionarnos fuertemente en uno de los temas que consideramos más importantes para el desarrollo de Latinoamérica, como es la capacidad de los hogares para tener una vivienda propia. Creemos que el tener una vivienda es uno de los pasos importantes en la vida de las familias y que cohesiona mucho a la sociedad. Recientemente hemos intensificado nuestra apuesta con la creación de una compañía de leasing, con la promoción a través de nuestra Fundación para los Microcréditos de un banco dedicado exclusivamente a los microcréditos en Latinoamérica. Es un tema que al presidente Uribe le interesa muchísimo. Y nuestra presencia en Colombia ha sido muy gratificante y el gobierno del presidente Uribe ha sido un aliado estratégico importante para nosotros. Siempre nos ha animado, nos ha dado muy buenos consejos y siempre ha intentado que nos sintiéramos cómodos en su país. El presidente Uribe, como saben ustedes, promueve una política de libre mercado que favorece la inversión privada y el desarrollo empresarial. Y durante los últimos años, su gobierno ha trabajado con AHINCO en la firma de tratados de libre comercio con distintas áreas mundiales, con distintos países, distintas regiones, que promueven la diversificación del comercio y la inversión y el crecimiento de los sectores productivos locales. Y en este sentido, con la experiencia de los años que nos da nuestra presencia allí en Colombia, apoyamos la ronda de negociación de un acuerdo comercial con la Unión Europea, que está en proceso
y que con toda seguridad traerá ventajas a todos. Y en la medida de lo posible, en la medida de nuestras pocas posibilidades, pero que algunas son, apoyamos en todos los sitios donde estamos la firma del acuerdo con Estados Unidos, que francamente desde Europa no entendemos todavía cómo no se ha firmado. Y espero que en esta nueva administración americana estas cosas vayan muchísimo mejor. Colombia es un país lleno de oportunidades, que ofrece un ambiente ideal para los negocios y que hoy más que nunca está en disposición de desarrollar todo su potencial. El presidente Uribe es el artífice de la gran transformación de Colombia y por eso su presencia en el día de hoy con nosotros nos llena de orgullo. Y antes de ceder la palabra al presidente Uribe, sí me gustaría enfatizar una vez más el gran compromiso de nuestro banco con Colombia y su gente e invitarles a todos ustedes a descubrir el gran potencial de ese fascinante país latinoamericano y que nosotros, desde luego, si tenemos más oportunidades de invertir, lo haremos de inmediato y eso lo sabe muy bien el presidente Uribe. Presidente, le deseamos el mayor de los éxitos y aguardamos impacientes su intervención. Muchas gracias. Don José Luis Rodríguez, presidente del Foro de Nueva Economía. Don Francisco González, presidente del BBVA. Excelentísimo embajador Juan Pablo de la Iglesia, secretario de Estado para Iberoamérica. Señor ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Jaime Bermúdez. Excelentísimo don Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano. Jefe de misiones diplomáticas de organismos internacionales, señor embajador de Colombia, Carlos Rodado Noriego. Muy distinguidos eurodiputados, doña Esperanza Aguirre, presidente de la Comunidad de Madrid. Invitados especiales, compañeros del Gobierno de Colombia, amigos de los medios de comunicación. Mil gracias al Foro de Nueva Economía por convocarnos nuevamente hoy. Son varias las oportunidades que he tenido en el ejercicio de la presidencia de Colombia para dirigirme a esta distinguida audiencia. Muchas gracias por las generosas palabras de don Francisco González, presidente del BBVA, banco muy apreciado en Colombia y que colabora inmensamente en temas sociales como el tema del microcrédito. Permítanme, apreciados asistentes, referir repetitivamente a los temas que guían nuestro gobierno, hacer una síntesis de los elementos que integran nuestra política para enfrentar esta fase negativa del ciclo de la economía y proceder a tomar las preguntas e inquietudes de ustedes, como lo ha propuesto nuestro presidente del Foro de Nueva Economía. Nosotros seguimos en aquello que les he transmitido en ocasiones anteriores, buscando confianza en Colombia. Confianza para vivir en Colombia, para estudiar en Colombia, para invertir en Colombia, para emprender en Colombia. Confianza para que las nuevas generaciones vivan tranquilas, felices en Colombia. Confianza para que la comunidad internacional se sienta plenamente cómoda en Colombia. Esa confianza la soportamos en tres elementos: la seguridad con valores democráticos, el estímulo a la inversión con responsabilidad social y la búsqueda de cohesión social. Van integrados. La seguridad y la inversión crean un marco de prosperidad, el único que permite avanzar en cohesión social, y esta, a su vez, se constituye en el gran validador de la seguridad y de la inversión. Quiero hacerles unas referencias a la seguridad, a nuestra seguridad democrática, no para fatigarlos hoy con las cifras que muestran una gran disminución de homicidios, de masacres, como en el país no se han destruido ya más municipios
una disminución sustancial del secuestro. Voy a abstenerme de darles hoy cifras, porque todavía nos falta. Hemos avanzado muchísimo, pero todavía nos falta. El gobierno todos los días lucha por aquello que falta. La vida pública enseña que cualquier logro de la víspera no es para que los gobiernos se llenen de tranquilidad y cesen en su dinamismo. Los gobiernos tienen que amanecer al despuntar del sol de cada día en busca de aquello que aún falta. Me voy a referir a los intangibles, a lo no cuantificable de la política de seguridad democrática. Primero, Colombia ha recuperado el monopolio del Estado para perseguir la delincuencia. El paramilitarismo ha sido superado. La palabra paramilitar surgió en Colombia para denominar bandas criminales privadas cuyo propósito era combatir a la guerrilla. Hoy en Colombia se ha recuperado aquello que nunca debió perderse, el monopolio del Estado para combatir a todos los delincuentes. Hemos desmovilizado en este gobierno 35.000 paramilitares y más de 15.000 guerrilleros. Una desmovilización sin precedentes que se ha hecho con firmeza pero también con generosidad. Los procesos de reintegración a la vida nacional son procesos costosos, muy difíciles. En los años 90, en todos los esfuerzos de paz se desmovilizaron en Colombia 4.000 guerrilleros. La cifra superior a 50.000 es una cifra enorme en cualquier comparación internacional. Han reincidido unos 3.000 paramilitares. De ellos, 2.000 han sido llevados a las cárceles o han sido dados de baja, abatidos por la acción de nuestras instituciones armadas. Los 1.000 que están en el delito están aliados con la guerrilla en el narcotráfico, en el secuestro, en la extorsión. Y el gobierno mantiene una acción con toda la determinación para combatirlos. La semana pasada, en ese proceso de todos los días de perseguir a los delincuentes, fue capturado uno de estos reincidentes, catalogado como uno de los mayores narcotraficantes del mundo. Y el gobierno de Colombia amanece con energías renovadas en cada día para enfrentar los remanentes de estas bandas. Hemos recuperado el monopolio de la justicia. En muchas regiones de Colombia, la justicia había sido desplazada por guerrillas, por su reacción paramilitar. La guerrilla creó el paramilitarismo en Colombia y eso es bueno repetirlo a la comunidad internacional. Los pleitos de familia, las querellas entre vecinos, en muchas regiones de Colombia ya no se conocían por la justicia. Había sido desplazada por los jefes del terrorismo. Se ha recuperado la justicia en todo el territorio de Colombia, otro gran intangible. Los colombianos además denuncian. Los colombianos temían denunciar. Encontraban la denuncia inútil. Hoy los colombianos denuncian, han recuperado toda la confianza para denunciar. Por ejemplo, nuestro gobierno periódicamente sale a la televisión, los altos mandos militares, el ministro de Defensa, mi persona, a escuchar en vivo a través de la televisión las denuncias de los colombianos sobre comportamientos de las Fuerzas Armadas que puedan implicar violaciones a los derechos humanos, darle la cara a esas denuncias, estimular a los colombianos a que lo hagan y también a buscar cómo se superan esos hechos debidamente. Algo bien importante, los colombianos han recobrado esa confianza. En muchas regiones del país, los ciudadanos se querían aislar. Los ciudadanos no confiaban en las fuerzas institucionales para denunciar, tampoco para pedir que fueran asistidos con el servicio de seguridad. Y era creciente el número de ciudadanos que querían resolver el problema por sus propios medios. Hoy hay más capital social, hay más confianza en las instituciones. Los ciudadanos acuden a las fuerzas institucionales en busca del servicio de seguridad y acuden también con confianza a la justicia. El tema de las víctimas
El tema de las víctimas en Colombia era un tema de usanza solamente en los funerales. Las víctimas no reclamaban por temor o porque lo encontraban inútil. Hoy ese tema está en el primer renglón de la agenda nacional. En Colombia habrá que gastar más de 14 billones de dólares en los años que vienen para reparar víctimas. Reparación total no hay, pero todo esfuerzo de reparación anula un germen de venganza, anula una posibilidad de odio. Todo esfuerzo de reparación es un camino que conduce a la reconciliación definitiva. Bien importante para cerrar este punto, apreciados asistentes. Otros países de América Latina adelantaron políticas de seguridad en situaciones menos riesgosas a través de legislaciones extraordinarias que suprimieron libertades, que afectaron los derechos políticos. En Colombia hemos enfrentado uno de los terrorismos más ricos del mundo, basado en el narcotráfico, que ha tenido una duración de 60 años, con una capacidad criminal inigualable, y lo hemos enfrentado con legislación civilista, con legislación ordinaria. No hemos apelado a la legislación extraordinaria que se ha conocido con el nombre de estado de sitio, de conmoción interior, y mucho menos hemos apelado, no lo haríamos y no lo haremos, a una legislación que entre a suprimir libertades, a expatriar el disenso, a afectar el pluralismo. Haber adelantado esta política con sujeción rigurosa a los derechos políticos, con observancia rigurosa, con toda la determinación de sancionar violaciones a los derechos humanos, yo creo que le da un gran título de legitimidad a la política de seguridad de Colombia y a sus actores. Permítanme entrar en el tema de la economía, en el tema de las medidas que se están tomando en Colombia para enfrentar esta fase negativa del ciclo económico. Estamos trabajando los siguientes capítulos: infraestructura, la red de protección social, el buen cuidado de la confianza inversionista, la financiación del Estado y de los particulares y la profundización de los estímulos introducidos para la inversión y para el empleo. Infraestructura. Colombia es un país que tiene dificultades de infraestructura, pero enfrentarla se constituye en una gran oportunidad en este difícil momento. Tenemos unas magníficas ciudades en el Caribe, país con 1.600 kilómetros de costa del Caribe, 1.300 kilómetros de costa del Pacífico. En el Caribe, además de Cartagena, tenemos ciudades tan importantes como Santa Marta, como Barranquilla, otras. Pero nuestras ciudades andinas, que son unas ciudades prósperas, bien interesantes, están muy lejos de los mares. Ahora hemos abierto una licitación para contratar una vía de 4 carriles, 2 calzadas de Bogotá a Santa Marta, de una longitud de 1.000 kilómetros. Todos los obstáculos de infraestructura se constituyen en este momento en una gran oportunidad para avanzar en inversiones que nos permitan poner a Colombia al día en materia de infraestructura. Este año invertimos no menos de 20 billones de dólares en infraestructura. Una cifra bien interesante para una economía de un tamaño de 220 billones de dólares. Tenemos inversiones bien importantes en el tema de hidrocarburos, de energía limpia, en el tema de carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, puertos, en el tema de acueductos, en el tema de infraestructura educativa. De esos más de 20 billones de dólares, 12 billones son invertidos por concesionarios y contratistas independientes que con sus recursos están adelantando contratos con el Estado
y lo otro con presupuesto directo del Estado. Hemos superado todos los pleitos de concesiones, las disputas legales que nos reunían en este recinto o en recintos más pequeños de Madrid hasta hace unos 2 o 3 años. Hemos adjudicado nuevas concesiones. Todas las de primera generación están hoy operando debidamente después de haber superado todas las dificultades. Las nuevas concesiones adjudicadas están despegando y tenemos una serie de concesiones de gran importancia en proceso de licitación. Creemos que el proceso de despegue de la inversión en infraestructura en Colombia es bien interesante. Hemos removido cualquier obstáculo a la participación de la inversión extranjera y queremos invitarlos para que se incorporen con todo el dinamismo a este programa de infraestructura de Colombia. Ese programa tiene factores de generación inmediata de empleo y también factores previsivos del futuro. En generación inmediata de empleo, en el mes de mayo próximo a empezar, adjudicaremos entre las muchas obras programadas 1.600 kilómetros de rectificación y pavimentación de vías, casi todo en concreto rígido, para generar empleo y garantizar ahorros de mantenimiento. Programas previsivos del futuro. El país sigue su ritmo de inversión en energía, en hidrocarburos, en energía limpia. Tememos que si esta crisis de la economía mundial lleva a los países a descuidarse en las inversiones en energéticos, una crisis sobreviniente podría ser la escasez de insumos energéticos. Por eso Colombia previsivamente no quiere bajar la guardia en materia de instalación de energía. Segundo capítulo, la red de protección social. Para nosotros es fundamental la cohesión social. Los pobres no tienen la culpa de esta crisis y no pueden pagar su factura. Nosotros creemos que la seguridad, la confianza en la inversión, en un estado de opinión, dependen de la opinión de todos los sectores sociales. Por eso es bien importante que nuestro modelo muestre un compromiso eficaz con los sectores más pobres y vulnerables en este momento difícil de la economía. Tenemos una revolución educativa en plena marcha. Este año, para agregarle a esa revolución educativa que ha mostrado grandes resultados, completaremos 3 millones de familias, las más pobres y vulnerables del país, recibiendo un subsidio del Estado para garantizar la atención escolar de sus hijos, la asistencia escolar de sus hijos, para garantizar su alimentación y salud. Hoy tenemos 41 millones de colombianos con seguro de salud. Es un gran avance en un país que tenía 23 millones de ciudadanos con seguro de salud. 41 millones de ciudadanos con seguro de salud en un país con 45 millones de habitantes. Para nosotros es fundamental el tema del microcrédito. Quiero agradecer a instituciones como el BBVA su participación en lo que llamamos banca de oportunidades. Un esfuerzo regulado por el Estado, promovido por el Estado, en el cual participan todas las entidades financieras de todos los niveles y de todos los orígenes, para ayudar a superar esa barrera de cohesión social, ese factor de exclusión social en nuestro país, como en muchos países, que es la falta de acceso de los sectores más vulnerables al crédito institucional. Este año, dentro de la política anticíclica, tenemos que adjudicar 1,5 millones de microcréditos a 1,5 millones de pequeños emprendedores en nuestro país. La cartera del microcrédito representaba el 1,5% de la cartera del sector financiero y hoy representa el 5,5%. Tenemos que avanzar en ese esfuerzo. El Instituto para el Aprendizaje en Colombia, SENA, financiado por un impuesto a la nómina pagado por los empleadores, ha crecido enormemente en este gobierno. Ha pasado de capacitar 1.100.000 colombianos por año a capacitar 6 millones de colombianos gratuitamente. Tenía
41.000 colombianos matriculados en programas técnicos y tecnológicos. Hoy tiene 298.000. Pero ahora se apresta a abrir matrículas como parte de la política anticíclica para otros 250.000 colombianos en formación técnica dirigida a los nuevos oficios. Creemos que esta crisis nos obliga a avisorar los nuevos oficios. Muchos empleos que tenían enorme dinamismo, una vez se supere esta crisis, no volverán a tener esos altos niveles de dinamismo. Nosotros somos conscientes de esas reformas estructurales de la economía como aquella que explore los nuevos empleos y por eso nos orientamos hacia allá. Tenemos hoy en consulta con la opinión pública un decreto que habremos de firmar la semana entrante que aumenta el máximo de aprendices que cada empresa puede tener para que esos 250.000 jóvenes que vamos a matricular ahora en nuevos oficios a través del contrato de aprendizaje también encuentren un apoyo económico y un apoyo de posibilidad de practicar y no se queden solamente en la parte lectiva. Tercer capítulo, la confianza inversionista. Muchos ciudadanos me dicen, pero ¿para qué confianza inversionista? Si la profundidad de la crisis llevará a que no haya inversión allí donde no hay confianza, pero también a que no haya inversión allí donde se ha construido confianza. A pesar de la crisis, en Colombia sigue la inversión. Y aún en el evento de que llegáramos a una situación donde se paralizara el flujo de inversión, nosotros creemos que ese activo que es la confianza inversionista hay que preservarlo, porque en el momento en que empiece a repuntar la economía, la inversión se situará allí donde estén creadas las condiciones de confianza. Inversión con responsabilidad social, con transparencia en las relaciones con el Estado, en la tributación, en la contratación, en la solución de disputa, solidaridad con las comunidades para hacerle la vida a las comunidades confortable allí en los vecindarios de la inversión. Inversión con fraternidad laboral, ni capitalismo salvaje ni odio de clases. Inversión con la noción que nos tiene que dejar esta crisis de que el capital solamente se puede entender como un factor de construcción de riqueza social, no como un factor de especulación. Colombia tenía tasas de inversión del 13%. En los últimos años ha logrado una tendencia decreciente y además sostenida. Tasas del 21, del 22, del 25, del 27. Nuestro propósito es mantener tasas no inferiores al 25%. Tenía inversión extranjera del orden de $700 millones, picos de 2.000. En los últimos años 8.000, 6.500, 9.028. El año pasado 10.564. Un 54% a canteras, hidrocarburos, minería. Un 46% a otros sectores de la economía. Una inversión extranjera más estable, más elevada y mejor irrigada en toda la economía. Entonces tenemos que preservar toda la confianza de inversión en este momento difícil. Nosotros teníamos 11 zonas especiales económicas. Con la nueva legislación hemos aprobado 47 y aspiramos terminar este año con 64. Y hemos hecho un seguimiento riguroso para que todos esos procesos de inversión, como la inversión que el sector de empresas públicas, privadas, domésticas, internacionales se ha comprometido a hacer en generación de energía, no se estanque. La financiación del Estado y de los particulares. Mis antecesores en la presidencia de la República crearon un buen nombre para Colombia en la comunidad financiera internacional. Al decir de los anglicistas, Colombia nunca ha entrado en default. Ha sido un país que ha manejado prudentemente la economía. Eso le ha dado a Colombia un gran prestigio. El gobierno nuestro, con reformas estructurales de variada índole, con grandes esfuerzos al reformar 437 empresas del sector público, al eliminar constitucionalmente los privilegios pensionales, el gobierno nuestro ha contribuido a eso, bajando el déficit del Estado consolidado del 4.2 al 0.1, que puede crecer este año algo. Del gobierno nacional central, que es el más responsable para pago de pensiones, reduciendo el déficit del 6
al 2.34, que puede subir este año algo, reduciendo el endeudamiento del 48% al 22% del PIB, que puede repuntar este año algo para poder financiar la política anticíclica. Ese endeudamiento, hace 6 años, el 70% de ese endeudamiento estaba en moneda extranjera, hoy en moneda nacional, gracias al fortalecimiento del mercado financiero interno, lo cual nos hace menos vulnerables a las crisis internacionales, pero también más cuidadosos en aquello de contraer deuda pública en moneda nacional para no disputarle el espacio que necesita la empresa privada generadora de empleo. Colombia ha completado la financiación estatal del año 2009 y empezó ya la financiación estatal del año 2010. La semana pasada salimos exitosamente al mercado. Colocamos $1.000 millones en títulos soberanos del Estado colombiano. Lo habíamos hecho en los primeros días de enero. La colocación de la semana pasada tuvo requerimientos del orden de $4.000 millones. Ahora nuestra meta es rápidamente cerrar la financiación del Estado colombiano para el año 2010. Nosotros tenemos hoy $23.600 millones en reservas, teníamos 10.600. Y sin exigencias políticas que crearan debate social en Colombia, el Fondo Monetario nos acaba de aprobar un crédito de contingencia de $10.400 millones, lo que es bien importante también para dar otra señal de confianza en nuestro país. El sector financiero colombiano llega a esta crisis en condiciones sólidas, que le dan una especie de seguro para enfrentarla. Las coberturas del sector financiero han pasado de 0.39 a 1.11, 1.9. El índice de solvencia en Colombia en promedio está en el 14%. Colombia ha hecho un gran ahorro en este gobierno. Hemos pasado de un seguro de depósito de $400 millones a un seguro de depósito de $3.000 millones. Confiamos que nuestro sector financiero pueda enfrentar esta crisis exitosamente. A tiempo tomamos unas medidas para evitar que al país lo inundaran capitales de corto plazo. Y eso nos evitó que al llegar la crisis se produjera una bancarrota en el país por la premura de esos capitales para salirse, como lo han hecho de otras partes. Llegaron y tan pronto apareció la crisis quisieron salirse. Nosotros, en medio de la construcción de confianza inversionista, también le tuvimos que poner talanqueras, obstáculos, dificultades a los capitales de corto plazo. Eso ha ayudado mucho a Colombia para defenderse en este momento de crisis de la economía. Estamos haciendo todos los esfuerzos para financiar a los generadores de empleo, al sector privado. Tenemos 3 bancos estatales de segundo piso y los 3 están buscando superar este año todos los presupuestos históricos de colocación de crédito, especialmente dirigidos a la pequeña y a la mediana empresa, el Banco de Promoción de Exportaciones, el Banco para Entidades Territoriales y el Banco para el Sector Agropecuario. El buen cuidado es que no reemplacen el crédito que debe otorgar la banca privada, sino que lo adicionen a ver cómo podemos defender la economía en este difícil momento. Hemos adoptado decisiones para estimular la vivienda. Se acaba de adoptar una decisión para estimular la vivienda social y de clase media, al sector de menor costo en vivienda con 5 puntos de subsidio de tasa de interés, al sector que sigue como pilar más elevado con 4 puntos de subsidio, y al último, entre los clasificados para este subsidio, con 3 puntos de subsidio, durante 7 años, que se pagarán con un fondo de estabilización de cartera hipotecaria, creado antes de nuestro gobierno, pero que nuestro gobierno tuvo el buen cuidado, la política providente de no haber tocado un solo peso de ese fondo. Ese fondo creció ampliamente y ahora vamos a dedicar parte a subsidiar vivienda a clases medias y populares. Estamos también empezando un crédito masivo para mejorar vivienda popular en las grandes ciudades de Colombia con una garantía que da el Estado
a los trabajadores que otorguen libranza del 70%, a aquellos que no otorguen libranza del 50%. Y esa garantía la pagamos también contra ese fondo de estabilización de la cartera hipotecaria. Colombia se anticipó a muchos de los temas que hoy se estimulan para enfrentar la crisis de la economía. Nosotros hemos introducido una serie de reformas estructurales, que la reforma para eliminar privilegios pensionales, para regular equilibradamente las relaciones fiscales entre la nación y las regiones, que reforma laboral, que reforma tributaria. Hemos reformado con grandes dificultades políticas 436 entidades del Estado, en la idea de no eliminar el Estado, pero tampoco permitir un Estado burocrático que destruye valor y que le hace gran daño a la iniciativa privada. En América Latina hemos vivido lo uno y lo otro, décadas de neoliberalismo eliminando el Estado por decreto y también procesos de estatismo eliminando el Estado por ineficiencia y por quiebra. En Colombia ni lo uno ni lo otro. La última vez que tuve la oportunidad de hablar en frente de ustedes, estábamos empezando la gran reforma de Ecopetrol. Allí se hizo la reforma pensional, la reforma laboral. Esa empresa tiene hoy un 10,5% de su capital apropiado, suscrito, pagado por 465,000 colombianos. Esa reforma ha permitido que pase de una capacidad de invertir $700 millones al año a una capacidad para invertir $6,000 millones al año. La reforma de Telecom es otra reforma paradigmática, de la cual Telefónica es testigo de excepción, porque es la socia en la nueva empresa de telecomunicaciones de la cual el Estado colombiano es socio. Y hay estímulos tributarios bien importantes a la inversión que introdujimos en los últimos años, porque creemos que el mejor estímulo al empleo de buena calidad es un estímulo bien orientado a la inversión. No reducimos la tarifa de renta para todo el mundo, pero sí creamos estímulos a quienes inviertan. Un 40% de deducción a la inversión en Colombia. Energías limpias con cero tributación. Pactos de estabilidad a 20 años. Grandes estímulos al turismo, a la infraestructura. Las zonas especiales que pagan renta del 15, no del 33, que es la renta ordinaria, que no pagan IVA, que no pagan arancel y que se pueden hoy ubicar en cualquier sitio del territorio de Colombia. Nuestra legislación tributaria no ha renunciado a la progresividad, que es bien importante desde el punto de vista social, pero ha introducido estímulos eficaces a la inversión. Quisiera terminar aquí invitándolos a ustedes a incorporarse a Colombia, a tener fe en Colombia. Nosotros apreciamos inmensamente estas relaciones con España. España es el segundo inversionista en Colombia. Aquellas disputas legales que se dieron están superadas. Hay una vieja que confío que la superen las autoridades regionales de Colombia y las instituciones internacionales, que es sobre el metro de Medellín. Al entrar a esta reunión, se puso en marcha, se puso a rodar un bus que recorrerá varias ciudades colombianas, españolas, mostrando a Colombia. Nosotros queremos que haya muchos buses de esos que los conduzcan a ustedes a Colombia. Me ha dicho nuestro presidente que debemos dedicar unos minutos al tema de preguntas. Y como los conozco a ustedes, sé que vienen esas preguntas, entonces finalizo aquí para poder recoger esas inquietudes. Muchas gracias. Atención y silencio. Quiero pedirles atención y silencio para poder comenzar el coloquio. Muchas gracias. Señor presidente, la primera pregunta. ¿Podría valorarnos la situación actual de las relaciones bilaterales entre Colombia y España? ¿Cuáles son
las prioridades políticas de esta nueva visita suya a nuestro país? Son relaciones óptimas, lo han sido, continúan óptimas y nuestra aspiración es que sigan ese curso. A través de la relación bilateral, la Secretaría Iberoamericana. En este momento estamos negociando el Tratado de Asociación de la Comunidad Andina con la Unión Europea. Y España es nuestro puntal de ingreso a la Unión Europea. Las calificamos como óptimas y las necesitamos como óptimas. Presidente, le preguntan cómo valora y qué consecuencias, en su opinión, se derivarán del caso de la gripe porcina declarado en México, qué impacto tendrá en la zona y qué podría hacerse para paliar los efectos. ¿Es este, señor presidente, le preguntan, uno de esos casos en el que el presidente de los Estados Unidos, señor Obama, que usted ha conocido recientemente, podría mostrar la generosidad que México necesita ahora y el liderazgo político que tanto se alaba? Todos tenemos que tener generosidad con México, apoyo a México y cuidado en nuestros propios países. Esta es una amenaza universal. Yo tuve la oportunidad ayer, antes de salir de Colombia, de hablar con el presidente de México, gran presidente, que ha sabido afrontar la crisis de la economía, enfrentar el narcotráfico con todo el valor civil y ahora con todo el equilibrio enfrenta este nuevo problema. En Colombia, por supuesto, tenemos que tomar todas las medidas, se vienen tomando. Al entrar yo a este salón le decía a los comunicadores colombianos que me abordaron que el ministro de Protección Social, que además es cartera de salud, tiene que orientar a los colombianos 3 veces al día sobre precauciones y reacciones en el evento de que llegue a presentarse el problema. Un informe que recibíamos ayer de la Organización Panamericana de la Salud es este. Esta es una influenza que tiene, de acuerdo con los científicos, mayores probabilidades de tornarse en neumonía. Entonces, lo que nos ha pedido la Organización Panamericana de la Salud es que le sugiramos a toda la población colombiana cuidados caseros frente a síntomas de gripe para evitar que eso evolucione a neumonía y también para evitar una congestión hospitalaria que podría ser delicada. Toda la solidaridad con México y todas las precauciones en países como Colombia. Señor presidente, le preguntan por qué está dispuesto usted a continuar al frente de Colombia. ¿Qué opinión tiene de la polémica? ¿Qué opinión tiene de la polémica que ha suscitado el proceso de modificación de la ley colombiana para que pueda ser reelegido por segunda vez? ¿Le ha sorprendido, le preguntan, que el día de Viernes Santo significativas autoridades de la Iglesia colombiana pidieran a los colombianos que reflexionen sobre la conveniencia de la reelección? ¿Hablará usted de este asunto con su santidad, que le va a ver esta misma semana? No, yo soy muy cuidadoso en esos temas. Nosotros tenemos unos problemas muy grandes que enfrentar en Colombia, como todos esos remanentes de terrorismo, narcotráfico. Tenemos todavía mucha pobreza y mucho desempleo para superar. Entonces, si uno está tratando de poder con San Pablo, no se puede involucrar con San Pedro. Tengo que ser muy cuidadoso en esos temas. En Colombia, mi elección fue fruto de una reacción del pueblo colombiano contra 60 años de violencia. Y en Colombia es un país de instituciones independientes, bancos centrales independientes, el ministro de Hacienda tiene participación en su junta, se respeta la autonomía, el gobierno discute allí las ideas que cree deben adelantarse, pero con el mayor sentido democrático, la justicia es independiente.
En este gobierno se ha aumentado, se ha casi que duplicado el presupuesto de la justicia. La Corte Suprema es independiente. Por primera vez ha tenido su propio cuerpo de investigación. La Corte Constitucional es independiente. El Congreso es independiente. Colombia tiene 32 gobernadores elegidos popularmente. El gobierno se entiende con todos ellos respetuosamente, sin considerar el origen político de su elección. Colombia tiene 1.102 alcaldes elegidos popularmente. El gobierno trabaja con todos sin considerar el origen político de su elección. En Colombia el 52% del gasto del Estado lo ejecutan las regiones. El gobierno provee seguridad para todos los ciudadanos sin distinguir entre el empresario, el líder de los trabajadores. Protege al periodismo con toda la eficacia. Hace de las libertades un valor eficaz, no un valor retórico. Protegemos por igual a los amigos de las tesis de gobierno que a aquellos que se oponen a las tesis de gobierno. Colombia es un país de instituciones. Los procesos en Colombia son procesos totalmente democráticos. Yo pertenezco a una generación que no ha vivido un día completo de paz. Sé qué es eso. Quisiera para las nuevas generaciones de colombianos paz y prosperidad. Yo quiero a Colombia, a mis compatriotas. No soy un ambicioso del poder, pero sí un ambicioso de la seguridad, de la inversión, de la prosperidad de los colombianos. Por eso, aquí no está en juego apego al poder que no tengo. Aquí lo que está en juego es si Colombia va a proyectar en el largo plazo unas políticas que han demostrado su conveniencia, por las cuales estamos abogando. La seguridad con valores democráticos, la inversión con responsabilidad social y el puerto de llegada de ambas, que es la cohesión social. Mi lucha es por la prolongación en el tiempo de esas políticas. Por eso, mientras la pregunta política siempre es por la suerte política de la persona de Álvaro Uribe, mi preocupación es por la suerte política de esas ideas, que por fortuna tienen hoy muy buenos dirigentes de Colombia que las apoyan y que quieren proyectarlas en el largo plazo. Pero voy a decir de pronto alguna cosa política que no he dicho en Colombia. Cada vez que me pregunten por mi futuro político personal, tengo que aprovechar para hacerle campaña no a mi persona, sino a esas ideas, a la seguridad democrática, a la confianza inversionista, a la cohesión social. Yo no puedo dejar entonces, por eso me dicen, pero es que usted alude, que usted va. Yo no voy a ser tan ingenuo en este momento de dejar que no piensen en el tema de la confianza inversionista, en el tema de la seguridad democrática, simplemente por despejar curiosidades periodísticas sobre mi suerte personal. Mi suerte personal no importa. Lo que importa es la suerte de las nuevas generaciones de colombianos y batalladores públicos como mi persona. Tenemos que luchar para que el país avance en la seguridad, avance en la inversión como presupuesto de la cohesión social. Presidente, le preguntan qué impacto está teniendo la crisis económica en Colombia, qué recetas, lo más breve posible, consejos y pronósticos puede hacernos sobre la evolución internacional de la crisis. Qué difícil esa segunda parte de la pregunta. Yo ya les hice una amplia referencia a los capítulos de nuestra política anticíclica. Tenemos una gerencia para hasta estarle haciendo seguimiento a esa política. No la hemos improvisado, pero tampoco la hemos estancado. Procuramos enriquecer esa política anticíclica todos los días. Tenemos preocupaciones. Tememos que a esta crisis de la economía sobrevenga una crisis de energéticos o una crisis de deuda. Tememos que si por salir de la crisis ahora, que nos tenemos que endeudar, si lo hiciéramos excesivamente y si la crisis se prolongara, puede sobrevenir una crisis de deuda que por fortuna en Colombia nunca han llegado por el manejo prudente de la economía, pero en nuestro vecindario latinoamericano sí
se han presentado crisis recurrentes de deuda que han producido muchos estragos. Nosotros tenemos hoy dificultades. Nosotros veníamos reduciendo sustancialmente el desempleo. Ya cuando habíamos bajado el desempleo del 20, del 18, 10,5, 11,5, está otra vez entre el 12, el 14,5. Hemos seguido creando empleo, pero en mucha menor cantidad de lo que necesitamos. Y tememos que podamos llegar a un momento de destrucción de empleo. Eso nos preocupa y por eso estamos buscando hacerle frente a esa situación. Hasta el momento, el pronóstico de caída de ingresos del Estado en relación con las metas de recaudo puede ser del 8%. Nosotros habíamos crecido mucho las exportaciones. Habíamos pasado de exportar 11,000 millones de dólares a exportar 37,600. Se nos pueden caer las exportaciones este año entre un 15 y 20%. Hay dificultades con los mercados del vecindario, con el mercado de Europa, con el mercado de los Estados Unidos. Ahí tenemos dificultades en esta crisis de la economía. Me parece que decisiones que tomó el G20 son importantes, decisiones frente al Fondo Monetario Internacional para que con mayor generosidad y sin fórmulas que generan tanta controversia política, ayuda a los países ayuda a los países para que los países puedan sortear dificultades. Me parece que la preocupación por las regulaciones financieras internacionales, tomada ya en una instancia multilateral como el G20, ayuda muchísimo. Nosotros creemos que no puede haber economías líderes en el mundo con esas desregulaciones que le dieron rienda suelta al capital especulativo. Uno no entiende cómo países como Colombia tienen un índice de solvencia del 14% y economías líderes del mundo apenas con índices de solvencia del 2%. Eso muestra una gran desigualdad y muestra que los líderes han abusado de su condición, le han dado rienda suelta a la voracidad especulativa y le han hecho mucho daño a la economía mundial. Ese tipo de decisiones, de esas regulaciones, nosotros no creemos que uno pueda ahorcar el capital, pero tampoco creemos que el capital pueda ahorcar a la economía. No, el capital tiene que entenderse como un factor de creación de riqueza social. Por eso el control a la especulación es absolutamente necesario, porque de lo contrario va a triunfar la tesis de que aquí con esta crisis hizo crisis la iniciativa privada, hizo crisis la especulación, la iniciativa privada jamás hará crisis. Presidente, si le parece, podemos hablar ahora de empresas y de inversiones de España en Colombia. Aquí tenemos representantes de algunas de las principales inversiones de nuestro país en Colombia, el presidente del BBVA, el presidente de Telefónica, representantes muy cualificados de dos grupos mediáticos, el Grupo Prisa y el Grupo Planeta. Y le preguntan, señor presidente, ¿qué espera usted y qué necesitan Colombia y los colombianos de los empresarios e inversores españoles? Y le piden si pudiera pedir usted aquí al empresariado español que invirtiera en 5 proyectos de prioridad para su país. ¿Qué les pediría? Voy a dividir la pregunta en 3 respuestas. Primero, infraestructura. Ustedes, apreciados empresarios que conocen a Colombia, saben la necesidad que hay allí de infraestructura y el proyecto tan grande de infraestructura ahora. Primer pedido, infraestructura. Segundo pedido, el tema de lo que el Ministerio de Desarrollo de Colombia ha llamado sectores económicos de futuro en Colombia. En concertación con el sector privado se han definido biocombustibles. Colombia tiene una posibilidad de una expansión ilimitada de biocombustibles sin afectar la selva y sin afectar la seguridad alimentaria. El Business Process Outsourcing. Colombia tiene todas las condiciones para avanzar en esto que los anglicistas llaman el call center, pero con valor agregado. Colombia tiene todas las posibilidades para avanzar en investigación y producción de medicamentos, en investigación y producción de la industria cosmética, en el turismo de salud. El Caribe, América Latina han tenido en Colombia uno de los grandes centros para que vayan los pacientes a buscar la mejor atención.
Entonces tenemos unos sectores nuevos de la economía. Adicionalmente hay que agregarle valor a los sectores viejos de la economía. Y ya unos pedidos concretos. Por ejemplo, Telefónica. Nosotros, Colombia tiene mucho gusto en ser socio de Telefónica en Colombia Telecomunicaciones. Yo le decía al doctor César, es muy importante que Colombia Telecomunicaciones se integre a la telefonía móvil. Los bancos españoles en Colombia. Yo creo que el imperativo del momento es el equilibrio entre la provisión de crédito a los generadores de empleo y el cuidado para que no haya deterioro de la cartera. Y el gran pedido, que nos ayuden en microcrédito, Las empresas de energía. Las empresas de energía de España participaron exitosamente el año pasado en la adjudicación de unos contratos de generación que nosotros hicimos. Los pongo en cifras. Colombia tiene hoy la capacidad de generar 13.000 megas. El año pasado adjudicamos proyectos de generación de 4.000 megas. Se los ganaron empresas privadas, públicas, domésticas e internacionales. España ganó varios de estos contratos. Característica: estos contratos no tienen hoy riesgos para el fisco colombiano ni para el endeudamiento público. En el pasado, el endeudamiento del sector eléctrico llegó a representar el 27% del endeudamiento estatal de Colombia. Hoy representa el 3%. Estos contratos los sacamos adelante con este esquema. Primero, estas empresas de generación de energía tienen el tratamiento de zona franca. Pagan solamente 15% de renta, no pagan arancel, no pagan IVA. Segundo, tienen un acuerdo de estabilidad de reglas de juego a 20 años. Tercero, tienen lo que se llama el cargo por confiabilidad. Confiable en la energía generada, despachada o no despachada, tienen una remuneración. Y tenemos mucha fe en que la instalación de esos proyectos despeja el futuro energético del país y en el proceso de construcción ayuda a defender a Colombia de la crisis de la economía. Como allí hay tanta participación española, mi pedido es que eso marche bien hacia adelante, que no se interrumpa por la crisis. Muchas gracias, presidente. A las menciones que he hecho antes de empresas españolas, naturalmente, hemos de añadir a Endesa, cuyo presidente está entre nosotros. El diputado Salafranca, presidente de la Asamblea Parlamentaria Euroamericana, dice, teniendo en cuenta que la Comisión Durão-Barroso acaba su mandato el próximo mes de noviembre, ¿cuál sería el mejor timing para concluir el acuerdo de cooperación de la Unión Europea con Colombia? Y también le preguntan si usted es más optimista ahora con lo que ha visto, las maneras que le ha visto al presidente Obama respecto de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Hay pocas oportunidades de dar gracias de verdad. Quiero aprovechar esta oportunidad para darle toda la gratitud al eurodiputado don José Ignacio Salafranca. Ha ayudado muchísimo a Colombia. Muchas gracias. Sabemos que el nuevo proceso eleccionario europeo, los cambios que se avecinan en algunos órganos de la Unión Europea, obligan a acelerar esa negociación. Ojalá se pudiera concluir en el mes de junio. Y lo que aspiramos es simplemente a una negociación equitativa. Colombia ha trabajado en estos años muchos tratados de comercio. Nosotros vamos a pasar de tener tratado de comercio con los países andinos y México a tener tratado de comercio con 47 países. Hicimos el tratado con Chile, la profundización del tratado con Perú, el tratado con 3 países centroamericanos, el tratado con Canadá, hoy a consideración del Congreso canadiense, el tratado con Suiza y sus países socios. Ya hicimos el tratado de protección de inversiones con China, hemos cerrado negociaciones con India, estamos buscando con Rusia. Nos parece de la mayor importancia este tratado con la Unión Europea. Le estamos dando preferencia también a los tratados de desmonte de la doble tributación, de protección recíproca de inversiones, que empezaron con España.
y confiamos que el tratado con Estados Unidos se apruebe. Las relaciones con los Estados Unidos siempre han sido muy buenas, son unas relaciones históricas, y hemos encontrado en el presidente Obama y en su administración una gran voluntad de trabajar con Colombia, de estimular esa relación bilateral, de ayudarnos, y quiero agradecerla desde España, y seguiremos en la búsqueda de ese tratado de comercio con Estados Unidos como un presupuesto fundamental para la inversión en Colombia, para dar alternativas y poder derrotar el narcotráfico. Yo diría que tenemos que seguir con una combinación de urgencia y prudencia. Estas relaciones internacionales hoy son más de prudente eficacia que de aspavientos. Muchas veces mis compatriotas me preguntan con algún desespero por el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y yo les digo, combinemos eso, prudencia y urgencia. Y hemos encontrado muy buena disposición del presidente Obama. ¿Es optimista, pues? Por supuesto. Presidente Uribe, ¿cuándo Colombia reanudará? Yo no tengo sino un enemigo, el terrorismo narcotraficante de Colombia. Pues luego hablaremos, si le parece. El presidente Uribe le preguntan, ¿cuándo Colombia reanudará relaciones con Ecuador, su vecino? ¿Quién no cede? Tal vez el reelecto presidente Correa. ¿Qué factor de desestabilización supone Venezuela y Ecuador? Y también le preguntan si apoya usted el levantamiento del embargo por Estados Unidos a Cuba. Sobre Cuba, Colombia emitió una declaración en Trinidad. Nosotros en esa declaración, quiero recordarla, fue cuidadosamente escrita con la Cancillería. Dijimos lo siguiente: Cuba hoy, en la actualidad, es un factor para la paz de Colombia. En efecto, el gobierno de Cuba nos ha ayudado en la búsqueda de la paz con estos grupos que persisten en el terrorismo. El gobierno de Cuba ha sido respetuoso de nuestra política de seguridad democrática, lo que nosotros valoramos. Creemos que las ventajas de la diversidad en el continente latinoamericano se obtienen de un diálogo presencial, no de una hostilidad a distancia. Pensamos que debe iniciarse el proceso de integración de Cuba a toda la comunidad interamericana, en todos sus órganos y expresiones. Nuestros vecinos, yo creo que se necesita respeto y colaboración. Ojalá nos integráramos más. Ahora se va a celebrar un nuevo aniversario de la Unión Europea. En Colombia se celebra con mucho entusiasmo. Y yo siempre destaco de la Unión Europea lo siguiente. La Unión Europea forzó a que los matices ideológicos que se dan en Europa no extremicen, que giren todos alrededor de un equilibrio democrático. Eso sería muy bueno para América Latina. La Unión Europea forzó a que todo el mundo respete la regla democrática. La Unión Europea forzó a que todos los países rechacen el terrorismo y todos le ayuden al vecino en la lucha contra el terrorismo. Eso lo necesitamos en América Latina. Y la Unión Europea yo creo que ha construido el universo de clase media democrática más significativo del planeta. Eso también es bien interesante para América Latina. Entonces uno quisiera trasladar estos valores de la Unión Europea a todo el vecindario. Deberán entenderme ustedes, deberán entenderme, yo tengo que ser muy prudente cuando me preguntan por los países hermanos y vecinos. Somos el mismo pueblo, hemos vivido juntos la historia, tenemos que llevar el presente juntos y buscar el futuro juntos. Colombia tiene unas características que son búsqueda de la seguridad democrática,
de la confianza inversionista con responsabilidad social y a través de ello de la cohesión social. Nosotros siempre aspiramos que esas características de nuestro sistema colombiano sean respetadas, que nos ayuden a superar el terrorismo y de ahí para adelante prudencia. Muchas gracias, presidente. Si le parece, vamos a terminar, pero no lo haríamos bien, aunque pido disculpas por las preguntas que no he podido trasladarle, si no hiciéramos alusión al intercambio humanitario de rehenes. Ha causado polémica su estricta determinación, presidente, de reducir a la Iglesia y a la Cruz Roja los cauces de mediación para el intercambio humanitario de rehenes de la guerrilla, determinación seguramente consecuencia de algunas provocaciones. Le pregunta si el Gobierno está garantizando el proceso de liberación del cabo Pablo Emilio Moncayo. También le están diciendo qué opina sobre las terribles revelaciones de Raúl Acudelo, exguerrillero encarcelado de las FARC, que ha dado varios nombres propios y ha señalado la complicidad entre las FARC y numerosos activistas de la vida política y sindical colombiana. Y finalmente le preguntan qué le parece que Amnistía Internacional pida al Gobierno que suspenda la ayuda militar a las Fuerzas Armadas de Colombia por las ejecuciones extrajudiciales de las fuerzas de seguridad. Con esto finalizamos. Amnistía Internacional debería tener en cuenta esto. Colombia vivió muchos años bajo la férula del terrorismo. Muchos ciudadanos colombianos tuvieron que someterse a la guerrilla y a los paramilitares. El único camino que tiene Colombia es su Constitución y sus Fuerzas Armadas para garantizar ese servicio fundamental de seguridad, ese bien superior que es la seguridad. Nuestras Fuerzas Armadas son institucionales, democráticas, jerarquizadas, transparentes. Los casos aislados que se presentan de violación de derechos humanos se sancionan en Colombia ejemplarmente. Nada se oculta, nada se oculta. Lo que hemos hecho en materia de seguridad ha contribuido a construir confianza para que los ciudadanos denuncien. El Gobierno enfrenta en la televisión la responsabilidad de recibir las denuncias de los ciudadanos por conductas que se consideren violatorias de la ley de parte de integrantes de las Fuerzas Armadas. Esto lo debería reconocer Amnistía Internacional. Las revelaciones de este exguerrillero. Este gobierno desmontó el paramilitarismo. Durante muchos años creció la guerrilla en Colombia, nació como una guerrilla marxista que aspiraba a la dictadura del proletariado, cuyo medio de lucha política era el odio de clases, cuyo sistema de llegada al poder era la violencia y la reacción fue el paramilitarismo. Incurrieron en toda la crueldad. La guerrilla introdujo en Colombia lo que se llamaba la combinación de todas las formas de lucha. Yo lo viví, yo era estudiante de la universidad pública. Asesinaban, pero al mismo tiempo se sentían con derecho de penetrar el periodismo, la política, el movimiento laboral. Vinieron los paramilitares e hicieron lo mismo. Y empezaron a matar líderes sindicales acusándolos de ser colaboradores de la guerrilla. Y la guerrilla reaccionó y empezó a asesinar líderes sindicales acusándolos de ser traidores. Esa situación la encontramos y la hemos enfrentado con toda determinación y con toda imparcialidad. La Ley de Justicia y Paz creó en Colombia condiciones para desmontar el paramilitarismo, que lo hemos desmontado, y para que la justicia por primera vez investigara las relaciones que venían de tiempo atrás, no de este gobierno, de tiempo atrás, entre los paramilitares y la política. Y hay muchas personas del Congreso de la República en la cárcel por hechos de colusión con paramilitares, por hechos de alianza con paramilitares anteriores a este gobierno. Lo que no se ha dado en Colombia es la toma de decisiones ejemplarizantes por parte de la justicia frente a las relaciones de las guerrillas terroristas con la política. En el pasado hubo procesos de paz con guerrillas. Los delitos de lesa humanidad quedaron impunes. Muchos pasaron de cometer delitos atroces a aspirar a la presidencia de la República.
No se exigió la reparación de las víctimas. No se exigió que se confesaran las relaciones con la política. En este gobierno lo hemos exigido. Y por eso ha habido tanta claridad en todo ese universo delincuencial de los paramilitares. Hace falta que se haga la misma claridad frente a la guerrilla. Colombia está a la espera de conocer qué ha sido la FARC política. Nunca conoció las relaciones de la política y el M-19. Tampoco conoció las relaciones de la política con otras agrupaciones guerrilleras que siempre se dieron. Pero gracias a este gobierno las ha conocido con los paramilitares, porque este gobierno creó las condiciones para que la justicia operara. La liberación de secuestrados. Llevan una década de ser torturados. La FARC en el pasado engañó varios gobiernos. Está documentado el engaño de la FARC a mi antecesor, el presidente Pastrana. Es de muy buena fe. Y por un mandato popular creó todas las condiciones del diálogo y de la paz en una zona desmilitarizada del tamaño de Suiza. Y los líderes terroristas como Manuel Marulanda, Jorge Briceño, etcétera, siempre le dijeron a sus interlocutores nacionales e internacionales, y está documentado en libros de buen nivel de circulación, que ellos no querían hacer la paz, que iban a aprovechar esas ventajas para fortalecerse militarmente y avanzar hacia la toma violenta del poder. A mí no me van a hacer esa trampa. Yo no estoy ahora por gustarle a todo el mundo. Yo estoy por defender lo fundamental para Colombia. Y como se aproximan unas nuevas elecciones, ellos creen que vamos a entrar, que a este gobierno lo van a llevar a una trampa. A mí no me van a llevar a esa trampa. Ellos saben que yo combatiría hasta el último día de mi vida para erradicar el terrorismo de Colombia. Entonces, por eso les he dicho que este gobierno, sin cálculo político, seguramente eso me genera mucha crítica, este gobierno no va a permitir festines políticos ahora para que la FARC engañe al país en procesos de liberación de personas que nunca debieron ser secuestradas y que las tendrían que haber liberado tan pronto como las secuestraron. Muy fácil, que digan dónde los van a soltar, en qué lugar de la selva o del territorio, y allá puede llegar rodeada de garantías como siempre las ha tenido la Cruz Roja Internacional. Pero festines politiqueros para la FARC de ninguna manera. Posibilidades ahora para que el terrorismo engañe al país de ninguna manera. Y además también lo hemos restringido a la Cruz Roja Internacional, que podría hacerse acompañar solamente de la Iglesia Católica, porque en esa audacia terrorista de la FARC también lo que quieren es proteger la impunidad de algunas personas que han sido sus aliados en la política, vistiéndolos con un ropaje humanitario. El gobierno no lo va a permitir. Presidente, muchas gracias en nombre del Foro de la Nueva Economía y del Grupo BBVA, que ha hecho posible este encuentro con usted. Esta es, querido presidente Uribe, la Casa de Colombia. Es su casa. Le hemos recibido hoy por tercera vez. Esperamos hacerlo por cuarta y quinta, porque usted va a durar mucho. Hemos tenido en el menú crema de café de Colombia, con el que vamos a hacer el brindis, y café del importador colombiano Foco Café. Yo voy, con el permiso de usted, presidente, a pedirle a la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre, que haga el brindis con el que nosotros solemos finalizar estas sesiones del Foro de la Nueva Economía. Muchas gracias, José Luis. Para mí es un honor brindar por Colombia. Desearle muchísimos éxitos en la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, por el desarrollo y por la economía de Colombia. Decirle que yo creo que Colombia es una gran nación que, bajo el mandato del presidente Uribe, ha demostrado que la defensa de la libertad y del Estado de Derecho son la auténtica revolución que hacen que los colombianos puedan terminar con el miedo que les tenía atenazados.
Y quiero brindar por Colombia, por los colombianos y por esos 100.000 madrileños de origen en Colombia que están aquí, integrados perfectamente entre nosotros, y desearles a todos muchísimos éxitos. Por el presidente Uribe, por Colombia y por España. Muchas gracias, señora Presidente, doña Esperanza. Nuestro brindis por España, por la Comunidad de Madrid, nuestra gratitud a este foro de la nueva economía y nuestro brindis por la hermandad de España y Colombia. Muchas gracias.